La registraduría le puso fin a la polémica de la consulta del pacto histórico al confirmar que es interpartidista y no exclusiva del Frente Amplio. La Registraduría Nacional determinó que la consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato presidencial, realizada el 26 de octubre, se llevó a cabo como una consulta interpartidista, lo que afecta la participación de Iván Cepeda y el modelo del Frente Amplio de la izquierda. Según la resolución, los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, todos con personería jurídica vigente, postularon a Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero para participar en esa consulta, lo que reafirma su carácter interpartidista. La implicación clave es que Iván Cepeda podría quedar al margen de una futura consulta interpartidista en marzo del 2026, lo que debilita al Frente Amplio en sectores alternativos y, en cambio, tendría que acudir a primera vuelta presidencial únicamente con su candidatura, lo cual podría fragmentar el voto de la izquierda. El precandidato presidencial Iván Cepeda dice que no está inhabilitado para la consulta del pacto histórico y recibió apoyo de la senadora María José Pizarro. El senador Iván Cepeda, en conversación con Noticentro 1, aseguró que la resolución con la que la registraduría negó la inscripción de Daniel Quintero por firmas y donde se asegura que la consulta del pacto fue interpartidista no tiene relación con su aspiración dentro del Frente Amplio. Según explicó, tras conversar directamente con el registrador, este le confirmó la decisión de que solo aplica para Daniel Quintero y que hasta el momento ninguna autoridad electoral se ha pronunciado sobre su participación. Fue que esa resolución solo es válida para esa situación específica, es decir, la que atañe al doctor Quintero, y que hasta ahora ninguna autoridad electoral se ha pronunciado con relación a mi postulación, porque, entre otras cosas, no se ha hecho aún, puesto que no se ha abierto el registro de las consultas de marzo. La participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente Amplio es legítima y está totalmente respaldada. La vieja política corrupta que ha hecho todo por impedir la consulta y dividirnos, ahora quiere ilegitimar al Frente Amplio. No lo van a lograr. Cepeda insistió en que su candidatura no está inhabilitada y que el proceso de inscripción para consultas en marzo aún no se ha abierto. El congresista del pacto agregó que espera que el Consejo Nacional Electoral respete su derecho a participar cuando se habilite el registro oficial. La Comisión de Acusación de la Cámara le abrió investigación preliminar al presidente Gustavo Petro por su participación en el llamado Tarimazo de Medellín. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por el tarimazo realizado en Medellín el pasado 21 de junio, cuando en medio de un acto público el mandatario subió a la tarima a varios exintegrantes de bandas criminales y los presentó como hombres que buscan la paz. El hecho fue denunciado por presunto uso indebido de recursos públicos y participación política en un evento oficial. En dicha denuncia, el denunciante expuso hechos que a su juicio podrían constituir conductas penalmente relevantes como participación indebida en políticas, utilización de recursos públicos para fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente. El documento oficial fue firmado por los representantes Carlos Cuenca, Wadid Mansur y Wilmer Carrillo, quienes actuarán como investigadores del caso. El acto en Medellín, que Petro defendió como parte de su estrategia de paz total, generó fuertes críticas por parte de la oposición, que lo calificó como una puesta en escena con fines proselitistas. Desde entonces, sectores políticos y judiciales han pedido esclarecer si el evento vulneró normas sobre neutralidad presidencial y en época preelectoral y si implicó la coordinación de grupos en proceso de sometimiento. Duro rechazo ha recibido el presidente de la República, Gustavo Petro, desde diferentes sectores políticos luego de cortar cooperación de inteligencia con los Estados Unidos. Afirman desde el sector político que esto se presta para beneficiar a los criminales. El anuncio del presidente Petro de suspender la colaboración de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos desató una ola de críticas desde diferentes sectores políticos. Varios dirigentes advirtieron que la medida pone en riesgo la lucha contra el narcotráfico y afecta procesos judiciales en curso. Ahora sí, patente de corso para llenarnos de coca. Quedamos en manos de la inteligencia de Maduro. La decisión de suspender la colaboración de inteligencia con los Estados Unidos puede afectar seriamente el esclarecimiento de la muerte del fiscal Marcelo Pecci. También se criticó que el anuncio se hiciera por medio de redes sociales sin conocimiento del Ministerio de Defensa ni de la cúpula militar. No se nos puede olvidar que el presidente ha decidido manejar la diplomacia.
los nombramientos y hasta los despidos desde X. Pese a las críticas, Petro insistió en que la orden se mantendrá mientras continúen las presuntas interferencias externas, reafirmando que como comandante supremo de las fuerzas militares actúa dentro de sus facultades constitucionales. Militares retirados reaccionaron a la decisión del presidente Petro de suspender la colaboración de inteligencia con Estados Unidos. Califican esa decisión como la más peligrosa de los últimos años. La crisis se desató tras la orden del presidente Gustavo Petro a la inteligencia militar de suspender todo envío de comunicaciones a agencias de seguridad estadounidenses. Los retirados advierten que esta decisión es un salto al vacío para la seguridad nacional. Esto, se lo digo con total claridad, es una de las decisiones más delicadas y peligrosas que un gobierno colombiano haya tomado en las últimas décadas. Con esta orden, Colombia rompe el flujo de información que nos permitía detectar las lanchas cargadas con cocaína, pero también interceptar los vuelos del narcotráfico y anticipar las operaciones de los grupos criminales. Para los militares en retiro, la ruptura de este flujo de información debilita al Estado y solo beneficia a los grupos armados. Mientras más se debilite la inteligencia, más se fortalecen las mafias, más se fortalecen los carteles y los enemigos del Estado. Además, fuentes militares revelan que el presidente Gustavo Petro no tuvo en cuenta al ministro de Defensa ni a su cúpula militar para tomar esta decisión. Los militares en retiro insisten en que esto podría afectar directamente la seguridad nacional. Pues ante toda esta polémica, el presidente de la República, Gustavo Petro, justificó el rompimiento de relaciones con Estados Unidos frente a este acuerdo de inteligencia. Afirmó que varias solicitudes ha hecho al país y que no fueron resueltas. El presidente Gustavo Petro explicó que rompió la cooperación con Estados Unidos ante la falta de respuesta de Washington sobre la solicitud de desclasificar los informes de inteligencia de Estados Unidos sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985. Además, aseguró que tampoco tuvo respuesta cuando pidió reunirse con cuerpos de inteligencia norteamericanos. Solicité en carta escrita al gobierno Biden y al de Trump la desclasificación de los informes de la inteligencia norteamericana en el año 1985 para determinar sus observaciones a los hechos de la toma y retoma del palacio sin respuesta positiva. Petro criticó la falta de reciprocidad institucional, cuestionó que se soliciten informaciones ilimitadas a los organismos de inteligencia colombianos sin que exista, según él, una correspondencia justa por parte de los países que custodian archivos sobre 1985, razón por la cual ordenó romper la cooperación con el país norteamericano. La Fiscalía General advierte que Nicolás, el hijo del presidente Gustavo Petro, podría pagar entre 6 y 12 años de cárcel por corrupción. La Fiscalía concluyó la extensa imputación de cargos contra Nicolás Petro por corrupción en contratos, en el caso de la Gobernación del Atlántico, donde se habría direccionado un convenio en el cual se habría apropiado de cerca de 100 millones de pesos de un anticipo. La Fiscalía advirtió que Petro era consciente de la ilicitud de su conducta. Actuó plenamente consciente de que eran ilícitas y que, habiendo tenido la posibilidad de elegir no incurrir en ellas, tomó la decisión libre, consciente y voluntaria de planear, organizar y ejecutar dichas conductas. La Fiscalía advirtió que Petro podría pagar entre 6 a 12 años de cárcel de ser declarado culpable. Al enfrentarse probablemente a obtener una pena de 6 a 12 años, esta delegada le informa que usted tiene la posibilidad de allanarse a estos cargos. El próximo 26 de noviembre se citó audiencia en la que Nicolás Petro dirá si se declara culpable o inocente. Asimismo, la Fiscalía solicitará su detención. Frente a las milenarias pirámides de Giza se inauguró la 5ª edición de Forever Snow, una de las ferias de arte contemporáneo más grandes del mundo. 10 artistas de diferentes nacionalidades llevan su trabajo a este lugar determinante en la historia de la humanidad para reflexionar sobre la trascendencia, la esperanza y la conexión entre lo pasado y lo presente, esto mediante instalaciones de Grambo. La razón por la que se realiza en esta meseta tiene que ver con la intención de hacer una especie de comparativo artístico en el que lo milenario se funde con lo moderno, esto a través de diferentes propuestas creativas.